El flujo de personas que recorre la ruta mariana supone una fuente de riqueza para una amplia zona de la provincia de Huesca, derivada de la necesidad de atender el alojamiento y la comida de estos peregrinos, que ha creado ya bastantes puestos de trabajo. Son muchas las peregrinaciones a Lourdes que escogen la ruta pirenaica próxima a Torre-Ciudad para entrar en Francia. En su mayor número, estas peregrinaciones están organizadas por parroquias de muy diversas regiones españolas. Esto no es algo que hayamos publicado ayer en la página web o en nuestras redes sociales. Esto se escribió hace 44 años, en mayo de 1980, en el boletín impreso de Torre-Ciudad Noticias, que empezó en el año 71, o sea que ya tempranamente. Es una demostración, yo cuando lo encontré el otro día preparándome esta charla, no me sorprendió porque yo sé que durante todo este tiempo, desde Torre-Ciudad siempre ha habido esa coherencia en el deseo, a veces mejor o peor llevado, pero siempre ese deseo de que todos los esfuerzos que se hacen por traer peregrinos a Torre-Ciudad reviertan en beneficio del territorio, 44 años. Y esos esfuerzos que, bueno, pues sí que hay un reconocimiento generalizado de que han cuajado en el territorio, desde el principio se ha procurado que sean reales, ¿no? Bueno, pues esa realidad que desde el principio estaba allí es de la que hoy os quería hablar, de los esfuerzos de promoción que sobre todo en la última etapa en que Ruta Mariana ya ha cuajado en una asociación, en algo formal, que a veces son un poco desconocidos y que ahí pues, nos gustaría que por lo menos sean más conocidos por las personas que los están llevando a cabo, pues para que veáis cómo luego dan sus frutos y por lo menos para que estemos agradecidos a estas personas y para que veamos pues, que todo trabajo, aunque sea oscuro, a veces pues al final da sus frutos y sus resultados, ¿no? Primero, merece la pena dar dos pinceladas de historia sobre la Ruta Mariana, ¿no? La primera vez que la expresión Ruta Mariana aflora a la superficie pública es en la primera Asamblea Regional de Turismo, en Benasque, el 31 de mayo de 1980, que fue precisamente el motivo por el que se redactan estas líneas, ¿no? En ese momento hay una asamblea, hay una inquietud incipiente, precisamente pues, por tratar de que los flujos turísticos en Aragón empiecen a organizarse, empiecen a ayudar al territorio. Y allí las crónicas periodísticas dicen que no hubo tiempo de tratar todos los temas porque había muchísimos encima de la mesa, era la primera vez que salían a colación. Pero en las conclusiones aparece la necesidad de organizar, promover e impulsar la Ruta Mariana, El Pilar, Torre-Ciudad, Lourdes. Y entonces en esos primeros años pues ya aparece ese impulso y aquí aparece pues esta simpática fotografía en la que un autobús italiano de peregrinos pues tiene ya su pequeño cartel en que, como veis, pues Ruta Mariana y los tres santuarios aparecen ahí etiquetados, ¿eh? Y esa pretensión ya desde el principio de que la Ruta Mariana tenga un ámbito internacional. Y en 1983 pues aparece la presentación oficial con en entonces se llamaba Diputación General de Aragón, y en Fitur, la Feria Internacional del Turismo, ya se presenta esa Ruta Mariana con material promocional, con folletos. Este primer plano, pues todo como muy artesano, pero objetivamente ese túnel de Bielsa que permite permear el Pirineo por el Valle del Cinca hacia Francia. Y a mí me llama mucho la atención ese titular que permanece dentro de esos deseos de Torre-Ciudad de siempre por beneficiar el territorio. Fijaos que está muy bien diseñado, año 83, para y a través de Aragón. Y las dos preposiciones tienen su sentido, ¿no? Precisamente para Aragón, ese deseo, ¿no?, de que todas las peregrinaciones que cruzan por Torre-Ciudad pues, se beneficien, y a través de. Es una ruta que cruza precisamente todo ese recorrido. Y de esto se hace eco la ciudad que nos hace la acogida hoy. Este es un ejemplar del cruzado aragonés, 12 de febrero del 83, y el titular es muy significativo.
Barbastro presente en la Feria Internacional de Turismo a través de la Ruta Mariana, el Pilar, Torre Ciudad, Lourdes. Y a nuestro director general de Turismo le hará gracia cuando leemos que la nieve, la Ruta del Tambor y el Bombo, el Maestrazgo, la hostelería y la Ruta Mariana fueron los temas que llevó a Fitur la DGA. O sea que ya hay una enumeración bastante confiable. Y la ruta El Pilar Torre Ciudad Lourdes fue quizá la principal rampa de lanzamiento de Barbastro. Esto es lo que se escribe en el año 83. Es decir, que ya hay unos orígenes sólidos de estas pretensiones, ¿no? Si continuamos con la historia, el siguiente hito nos lanza a Zaragoza. En Zaragoza, en el 2008, la Expo Internacional, tenemos un impulsor claro que es el entonces alcalde Juan Alberto Belloc. Y él, la presencia del pabellón de la Santa Sede en esta exposición, le hace ver que el turismo religioso tiene una importancia grande y entonces aprovecha la consultora en la que él en ese momento tiene relaciones para tratar de establecer un primer impulso con el santuario de Montserrat y dar una primera orientación, unos primeros impulsos a ese turismo religioso en base a la presencia de la Santa Sede y que Zaragoza pudiera tener esos frutos. Por primera vez se habla de que la Ruta Mariana puede ser un destino global, que los 4 santuarios formen un destino. Hacer un destino turístico es una labor de mucho tiempo, hacerlo desde la nada, eso lleva mucho trabajo, sobre todo cuando no eres la Coca-Cola, que tienes ahí presupuestos. Y la consultora es Aradex, que continúa como tal haciéndose cargo precisamente de la ejecución de todos los planes de promoción de la Ruta Mariana, como ahora explicaremos. Y entonces, en el año 2009, un año después, ya se constituye formalmente lo que legalmente se llama Asociación para la Promoción de la Ruta Mariana. Y la gran idea que tuvieron las personas que estuvieron aquí detrás, hay que recordar al maravilloso José Joaquín Sancho Dronda, que junto con Juan Alberto Belloc que estuvieron desde el inicio, y a continuación nuestro queridísimo Javier Mora Figueroa, el rector tantos años y que impulsó en los comienzos, y también el apoyo, por citar nombres que estuvieron en esos orígenes, apuntalando de Javier Callizo en ese momento también en el Gobierno de Aragón, personas que apostaron decididamente. ¿Y cuál fue la fórmula? La fórmula es que los apoyos económicos que pudieran recibir esta entidad que se creó, ninguno fuera a ningún santuario, para que ninguna institución pública, política, con razón, pudiera ser acusada, entre comillas, de entregar dinero directamente a una institución religiosa. Es decir, una entidad apta para recibir subvenciones públicas desde cualquier color político, porque todo lo que recibiría como apoyo económico se iba a destinar íntegramente, y así lo tenía que justificar después, para promoción turística de los territorios donde están los santuarios. Y esa fórmula, que yo creo que fue el grandísimo acierto, siempre ha convencido cuando se ha presentado a las instituciones políticas, incluso en gobiernos de variadas tendencias. Y entonces, de esa manera, en 2009 se constituye, hay una primera imagen de marca, como la que veis, y esto se presenta oficialmente en 2010 en Fitur. Hay un logotipo, un vídeo, una imagen corporativa conjunta, un eslogan, la emoción de volver. Esto se presenta en varios idiomas. El logotipo es esa especie de símbolo de la imagen de la Virgen con la aureola y un color para cada santuario. Los 4 santuarios tienen ahí su propio segmento. Y aquí la figura clave para terminar este impulso, consejero en aquel momento de Turismo, Arturo Aliaga, que da este impulso para la constitución de Ruta Mariana. Y entonces, efectivamente, la asociación como tal, constituida por los 4 santuarios, apta para recibir esas subvenciones, y esta consultora Aradex es la que se le encarga la Secretaría Técnica para gestionar esas subvenciones, realizar acciones de promoción, que luego tiene que justificar, como es natural, qué promociones han hecho y que ahora veremos en concreto cuáles son. El siguiente hito que tenemos es que hubo que añadir al logotipo un 5º color. Y de alguna manera se cerró ese círculo con los 5 santuarios. El santuario de Meritxell, en Andorra, se incorpora en 2014. De modo que las instituciones públicas, las etapas han ido variando,
pero que han colaborado con Ruta Mariana, Turismo de Aragón, Zaragoza Turismo, Turismo de Andorra y la Agencia Catalana de Turismo. Los franceses de momento no se han incorporado mucho del todo, probablemente porque Lourdes generalmente mucha promoción a lo mejor no necesita, los peregrinos les salen por las orejas, pero de momento sí que se ha incorporado como santuario dentro de la Ruta Mariana porque entienden que la finalidad espiritual principal de los santuarios se mantiene intacta, como es lógico. Y los planes de promoción que hace Ruta Mariana siempre nacen a partir de las subvenciones, no tiene ingresos propios, no hay ningún ingreso propio. Entonces, a partir de las subvenciones que se van logrando, unos años más, otros menos, unos de unas instituciones, otros de otras, a partir de lo que se consigue de esas subvenciones, entonces es cuando se diseñan y se sacan adelante planes de promoción. Esto es relativamente reciente, Aragón, Tierra de Fe, y entonces aquí Zaragoza Turismo, Diputación Provincial de Huesca, Gobierno de Aragón, pues se centra, como es natural, en los aspectos propiamente aragoneses y todo ese folleto, por ejemplo, incluye destinos propiamente de Aragón. El público objetivo principal, este es a mi opinión otro de los aciertos, ha sido siempre las agencias de viaje y turoperadores internacionales especializados en turismo religioso. Por eso muchas veces todo el trabajo de promoción de la Ruta Mariana no ha sido especialmente visible hacia el exterior, porque son acciones muy profesionales, muy dirigidas a un público muy profesional. ¿Por qué? Porque se entendió que si logramos que los profesionales que organizan los viajes de turismo religioso incorporen Ruta Mariana primero en su cabeza, la conozcan, la valoren, vean que es un valor muy positivo para sus públicos y a continuación, igual que cualquier agencia de viajes, no se le escapa que Nueva York es un destino que no puede dejar de tener en su oferta, pues eso, que es un recorrido largo, trabajoso, si eso se consigue, a continuación vienen los frutos de una manera natural. Porque si una parroquia de Polonia va a la agencia de viajes para que le organice su circuito, si la propia agencia de viajes ya ofrece Ruta Mariana porque entiende que no puede faltar como oferta para ese cliente, hemos logrado de una manera muy natural que ese desarrollo se mantenga, ¿no? Y por eso ahí veis el ejemplo de un folleto de una agencia que incorpora de manera natural en su oferta de viajes la Ruta Mariana como uno más de sus productos, de su catálogo. Y ahora vamos a lo concreto, ¿cómo se dinamiza la Ruta Mariana? Esto no es exhaustivo y como no es una presentación oficial, pues, en fin, pero para que te hagáis unas pinceladas de las cosas concretas que se hacen desde la asociación en distintas épocas, variadas, pero digo, primero, asistencia a ferias. El hecho de que en ferias profesionales la presencia pues variada proporcionan información a estos, sobre todo a estas personas, agencias de viajes, turoperadores, informando, en este caso con una colaboración en estos últimos tiempos muy estrecha con Turismo de Aragón, que agradecemos mucho. Atendemos desde Torre Ciudad el mostrador de turismo religioso, no solamente informamos de Ruta Mariana, sino también de otros componentes de turismo religioso en Aragón, lo hacemos encantados. Bueno, pues es una suma de esfuerzos que permite dar a conocer muchísimos de los atractivos de turismo religioso de la comunidad autónoma, ¿no? Luego también, este es un evento importantísimo que se hace en Fátima todos los años, en el mes de febrero normalmente, le llaman workshop, porque esto está lleno de anglicismos el sector, pues esto es unas jornadas de trabajo de turismo religioso en Fátima, y ahí se participa, y aquí lo más importante son las citas que se establecen con turoperadores también, conversaciones en las cuales se presentan los productos y como veis, pues bueno, hay toda una carpa enorme en las que establecen estos contactos profesionales para dar a conocer el destino, ¿no? Otro anglicismo, hay que reconocer que estos ingleses son listos, porque en el castellano tenemos que decir viaje de familiarización y la lengua ellos dicen fam trip. Y con eso ya se han quedado anchos. Entonces, claro, al final acabas diciendo fam trip, porque acabas antes y no se te traba la lengua. Pero es un viaje de familiarización para periodistas y agencias de viaje, ¿no? En el que se les invita para que conozcan las zonas, no solamente en este caso pues, Torre Ciudad, sino que se les lleva a Alqueza, se les lleva a Barbastro, se les lleva a Insa, se les lleva a veces, pues en fin, van variando los destinos en función de la disponibilidad de tiempo, ¿no? También se han hecho reportajes en revistas profesionales del sector,
En este caso pues fue portada, ¿no? Ruta Mariana, 12.000 visitantes al año entre peregrinos y viajeros, los 4 santuarios, ¿no? Luego, pues, otro de los aspectos que se cuida, por ejemplo, son creación de paquetes de viaje para agencias. Este es un asunto, bueno, en fin, Jorge nos podía contar y no acabaría lo complicado que es el sector, el mayorista, las agencias, el intermediario, el hecho de cómo configurar un paquete para luego venderlo, para luego que aparezca en su página web, en su folleto, de cómo eso luego se vende en la agencia, cómo se ofrece al cliente, en fin. Es un mundo complejo en el que no es sencillo entrar, no es sencillo seguir estos canales, pero bueno, en ese trabajo, en este caso, es con el grupo Interrías, que es uno de los más importantes a nivel nacional e internacional, y este año, el año pasado, se hizo una campaña específica precisamente con Ruta Mariana. La parte aragonesa se titulaba El Reino de Aragón, y precisamente se hacía una oferta muy amplia, muy cuidada y muy estudiada, en la que la base estaría precisamente Ruta Mariana, con un catálogo digital muy cuidado y ofrecido a una red muy amplia, ¿no? Luego también campañas digitales. En este caso a la derecha veis publicaciones en Instagram, se hicieron por supuesto también en Facebook, con algunos banners, pero siempre dirigidos al sector profesional, ¿eh? Luego también se han realizado presentaciones ya personales a responsables de turismo religioso de agencias de viajes en distintas ciudades de España. También se hizo alguna en Roma, en Viena, quiero recordar. No os escandalicéis de las botellas de vino y tal, y es que estos asuntos o van con comida o no salen, ¿eh? Entonces, lo que no puedo asegurar que fuera en Somontano. Esto sí que ya, siempre lo intentamos, pero no siempre se puede. Y luego también hay publicaciones en blogs de turismo, también especializados. O sea, no son blogs así como demás especialmente populares, sino... Y luego un tercer bloque de acciones, ejemplos de lo que se trabaja. El email marketing, que funciona también muchísimo, dirigido a agencias de viaje. En este caso, esta campaña es del año pasado también, dirigida a agencias de viaje de Polonia. Y entonces se hizo una segmentación con un mayorista muy potente, Ernst Travel, de ahí de Polonia. Y entonces, a partir de su base de datos y una segmentación muy cuidada, se hizo un email marketing con toda una información de Ruta Mariana, con la promoción que se realizó. Bueno, esto, hago una pequeña cuña. Bueno, ¿y esto qué? Bueno, esto qué, que no sé si está Luis por aquí, pues bueno, formulario de reservas de la página web de Torre Ciudad, agencia de viajes polaca, de tal a tal día, grupo de 50, estos. Primera vez que contactan con nosotros una agencia de viajes polaca, pues claro, acudes este correo, pues forma parte de esta campaña. Quizá ha tardado 6 meses en llegarnos esa reserva, es lógico, porque estas cosas ni se improvisan ni es un chasquido de dedos, pero ha habido una siembra en la que el destino se ha dado a conocer, en que la agencia le ha gustado, se la ha dejado ahí en la nevera, y cuando ha llegado la oportunidad, ¡pum!, y al final cuaja. ¿Cuándo ese grupo o esa agencia hará que se refleje en un fin de semana largo con pernoctas? Bueno, pues igual tarda un año, porque luego estas cosas llevan sus ciclos. Pero eso es tumbativo, eso va así. Me contaban los planes para este año, si cuajan, y al siguiente, de los grandes flujos que están viniendo ahora de México, por las tendencias que está habiendo de posicionamiento, de inversión en viajes, etcétera, etcétera, y están enfocando hacia ahí su tarde. O sea, son profesionales que están orientando los esfuerzos en esta línea, ¿no? Entonces son siembras que en principio están bien orientadas, trabajadas profesionalmente, para que luego, con el tiempo y con paciencia, pues se va recuperando. Luego se realiza también artículos en revistas especializadas en turismo religioso, propiamente artículos periodísticos. Esta San Juan de la Peña, por ejemplo. El pasaporte de la Ruta Mariana, que también, esto es una cosa estable, que tienen los santuarios y que es una cosa simpática. Que hay gente que vengo a que me selléis el pasaporte. Y entonces, como la compostelana, pues de los santuarios. Y, por supuesto, pues el gran centro neurálgico, donde muchas veces la newsletter lleva los enlaces, que está en 6 idiomas, que es la página web de Ruta Mariana. Es donde está la información
las fotografías, los enlaces a las páginas web de los santuarios, etcétera, ¿no? Entonces es el gran. Si tuviéramos que poner en cifras lo que es la promoción de estos 14 años, desde que se constituye formalmente Ruta Mariana hasta ahora, bueno, estos son, como veis, esto es para adornar, pero hay muchas más cosas que se han hecho. Estos tótem con QRs, los primeros los promocionó en su día el Ministerio de Cultura, porque hablaban en una guía de museos, se incorporaron precisamente de todos los museos que había en los territorios alrededor de los santuarios. Este efecto de cruzar y de apoyarse mutuamente los destinos, ¿no? Ese tótem está en la Oficina de Turismo de Zaragoza. Bueno, en total se han enviado 218 newsletters distintas en estos 14 años, ¿no? La página web de Ruta Mariana ha recibido Google Analytics, les ha dado los datos, orígenes desde 170 países distintos. En algunos supongo que serán escasos y pequeños, pero ahí están reflejados, ¿no? Han visitado 25 ciudades distintas para esas presentaciones que os comentaba antes, ¿no? Citas personales con turoperadores han mantenido 163, conversaciones tú a tú explicando lo que era Ruta Mariana. Ha habido en total 5 viajes de familiarización con periodistas o agencias de viaje. En total, agencias de viaje con ese contacto que os decía, correo electrónico, ahora mismo tienen en base de datos 18.150 de todo el mundo. Las tienen clasificadas por continentes, Asia Oriental, América del Norte y del Sur, Europa y el resto del mundo. Han participado en 16 ocasiones en ferias de promoción turística, tal como Ruta Mariana. Y luego otro tipo de público diferente con el que mantiene también contacto con informaciones un poco más peculiares, 5.550 parroquias, diócesis y distintas asociaciones. ¿Y cuáles son los resultados? Esto es lo que se ha hecho y hay que preguntarse pues, cuál es el resultado, ¿no? El principal, como os decía antes, por coherencia, es que hay una inclusión creciente en los circuitos programados de los turoperadores de las agencias de viaje de Ruta Mariana en sus ofertas. Todos estos son ejemplos que veis recientes de catálogos de distintas agencias italianas, portuguesas, españolas, de Ruta Mariana que de una manera poco a poco natural aparecen en esas páginas como una oferta, como una más dentro de otros destinos que llevan, no diré siglos, ¿verdad?, pero que llevan como Tierra Santa, Asís, Guadalupe. Bueno, pues ahí con paciencia, trabajo y pico y pala, que decimos, ¿no?, de trabajo, pues poco a poco ahí va apareciendo de manera natural esa oferta de Ruta Mariana, ¿no? Y eso es una realidad que poco a poco la vamos manteniendo ahí, ¿no? Luego, desde el punto de vista también de marketing, que quizá a mí me acerca más, se ha consolidado el destino Ruta Mariana como imagen de marca. Es decir, poco a poco decir Ruta Mariana es despertar una cosa concreta, no es una nebulosa, sino que cuando hablas con los profesionales poco a poco saben de lo que estamos hablando. Se les hace más nítido el concepto, se sabe de lo que estás comentando, ¿no? También es una alegría ver que hay una percepción generalizadamente favorable tanto en las instituciones públicas como en el sector empresarial, como en el ámbito eclesial. Es decir, que una parroquia esto lo ve muy bien, un hotel esto lo ve muy bien, un responsable de turismo de una institución local o autonómica o incluso nacional, iba a decir que prácticamente de cualquier color, lo ve muy bien. El concepto como tal y como se diseñó, como se ha desarrollado, tal y como se trabaja, yo creo que todos los responsables y los que han intervenido y los que trabajan en ello, me parece que se ha hecho un trabajo pues, bien orientado, bien trabajado, y eso, el fruto, es precisamente que la percepción generalizada siempre es muy, muy favorable. Y para nosotros, pues bueno, es una gran alegría que dentro de este conjunto de grandísimos santuarios, como Montserrat, Lourdes, el Pilar, pues bueno, ahí podamos estar con ellos, ¿no? Es decir, que nos dejen acompañarlos, entre comillas, ¿no? Y que podamos ir de la mano con ellos, pues con esa imagen tan poderosa y tan positiva que tienen, pues que tengamos ahí la posibilidad de ir de su mano, ¿no? Y en lo que a nosotros nos compete y nos respecta, pues es clarísimo, ¿no?, que todo este trabajo de promoción ha ido
en beneficio del incremento del número de peregrinos en Torre Ciudad, ¿no? Esto es una experiencia constante, que esto de este trabajo de promoción, pues como es natural, nosotros lo hemos notado siempre y lo notamos constantemente. Es verdad que no es un impulso de repente como un escalón que saltas, no, es un goteo constante, un plano inclinado habitual, que siempre es el mejor crecimiento, porque es el que aguantas y de una manera constante lo puedes sostener muy bien. Y bueno, pensábamos que era importante que conocierais todo este trabajo, a veces oscuro, a veces poco conocido, para valorarlo, para que también os animéis, porque de todo este trabajo que se hace, pues bueno, va aflorando, y también pues confiar en él, que la continuidad en ese trabajo pues irá dando sus frutos. Y nada, también para que apoyéis a las personas que están detrás de todos estos esfuerzos y saber en fin, que estéis detrás de ello. Y nada más. Muchas gracias.